Vale, doctor Carlete sí que quiere que hablemos un poquito de la preparación. Pues vamos a empezar moto por moto. Leonchino 500 Trail, ¿qué se le hace? Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Lo primero que se le hace es valorar si ponemos unas alzas de manillar o ponemos un manillar más curvo y más alto. Las alzas de manillar están muy bien, pero al final estás creando un punto de palanca muy alto con la moto, con la tija de la moto, entonces cuando haces fuerza tienden a ceder un poquito, por lo que no llega a ser tan preciso. Bueno, se decidió poner un manillar más alto y teníamos la idea de que todo lo que se utilizase estuviera dentro un poco de los recambios que puede ofrecer Benelli, dando ciertas garantías para el maltrato que se le iban a dar a las motos, porque al final son 7 días de maltrato bastante duros. Entonces pusimos el manillar de la Leonchino 800 Trail, que es más alto, pero no es más alto porque tenga unas tijas más altas, sino porque la curva que hace el manillar te deja la posición de las manos mucho más altas. Lo segundo que le hicimos en el manillar fue montarle unos buenos paramanos con el nervio de aluminio, que la verdad que no han dado problema ninguno. Me parece que eran de la marca Cervis. Le montamos toda la torre de navegación, porque en el caso de la Leonchino iba montada sobre las bieletas de un kit porque claro, no, la Leonchino no tiene araña donde aguantar todo el roadbook. Y ya me encontré el primer problema que me pasa también, por ejemplo, en la Teneré, que es cuando tú pones el mando del roadbook, ¿qué haces con la piña? La piña de luces, ya no sabes dónde meterla, entonces al final tuvimos que moverla, ponerla ahí de medio lado. Vamos, me hice todo el viaje sin poner un intermitente, como si tuviese un BMW. ¿Qué más se le hizo? Bueno, seguimos bajando en suspensiones. Lo que hicimos fue rehacérselas, pero fueron estrictamente de serie, porque al final no logramos ganarle recorrido, pero sí que le cambiamos el aceite por un aceite un poquito más líquido, creo recordar. De aceites de suspensiones y eso no me preguntéis mucho porque no controlo demasiado. En las ruedas lo que hicimos fue, claro, en la Leonchino teníamos un problema, y es que al montar llanta 19 delante nos encontramos que apenas hay neumáticos con tacos con esa medida. Entonces, al final, uno de los patrocinadores de todo este proyecto también fue Mitas, y lo que hicimos fue poner una rueda trasera en la rueda delantera con mousse, y además le eliminamos uno de los discos de freno, dejando la moto sin ABS ya y con un solo disco de freno. De los dos, es verdad que quizás para carretera así se queda un poco corta en la frenada, pero para el campo mucho más dosificable y la verdad que muy bien, ¿eh? Luego nos vamos yendo un poquito más para atrás y en la parte central de la moto lo único que hicimos fue cambiarle las estriberas, porque las estriberas de la Leonchino son unas, aun siendo la Trail, son unas estriberas que llevan la goma fija. Entonces, claro, eso es un problemita, ¿no? A la hora de pilotar de pie, sobre todo, se te puede escurrir el pie. Y lo que hicimos fue ponerle las estriberas de la Leonchino, de la Leonchino, no, de la TRK, y quitarle las gomas a esas estriberas y ya está. Un poquito más abajo, lo que hicimos también, intentando ahorrar un poquito de peso, es que el colector fuera una línea directa, sin catalizador ni nada, y la Leonchino Solidaria lleva montada una cola de escape Arrow, porque Arrow colaboró en el proyecto de la Leonchino Solidaria. La preparación en cuanto a motor y eso no se hizo nada, pero lo que sí que se hizo fue acortar el desarrollo. Se puso, la Leonchino monta un piñón de 14 dientes de ataque y le pusimos uno de 13 o de 12, no me acuerdo. Quedó muy corta la moto, o sea, la primera era prácticamente para salir y poco más, y luego en sexta, en rango de revoluciones cómodo, la moto iba a 90, para que os hagáis una idea. Normalmente estas motos en rango de revoluciones, que son 6.000, 6.500, tienden a ir a 115, 120 más o menos. Perdimos bastante punta, pero al final nos daba bastante igual. Llevaba una preparación también de pegatinas. Bueno, pues pasamos un poquito a la TRK, que la TRK sí que la preparamos bastante más. Y sobre todo se preparó bastante más porque es una moto que pesa más que la Leonchino, o sea, solo hay que ver las juntas, una abulta muchísimo más que la otra. Y a la TRK decidimos apostar por cambiarle el tren delantero completo. Se le puso la suspensión y la rueda de una
KTM 450 Enduro y se preparó para el peso de la moto. O sea, ahí se hizo un buen trabajo y luego además el sistema de freno se puso el de la KTM también. Entonces la TRK le pasaba un poquito lo mismo que a la Leonchino, que en carretera pecaba mucho, pero a lo mejor... Bueno, a ver, carreteras sí hicimos 6 kilómetros, a lo mejor salieron 600 o 700 kilómetros de carretera fáciles. Luego se le puso el mismo manillar que a la Leonchino Trail y se le acortó el piñón. Y a esta moto se le puso también un Arrow y también se le quitó... No, a esta moto no se le quitó el catalizador, porque esta la lleva en los colectores dentro y a esta no se le quitó el catalizador. Y eso es un poco la preparación que llevaron las dos motos, realmente. Tampoco es mucha, no sé si os parece demasiado, si os parece poco, si os parece mucho. A ver, quizá la TRK sí que se fue un poquito más de precio, porque simplemente comprar el tren delantero de la KTM 4,5, pues oye, ahí se te va un pico, y en preparar eso también. El Dr. Carletes dice, pensé que habían hecho más cosas. Eso habla bien de las motos. Desde fuera parecía que iban muy modificadas para ir así de bien. Pues ya te digo, no es mucho y nos sorprendió un montón porque ni consumieron aceite, ni se calentaron... A ver, alguna vez se calentaron cuando estás ahí en segunda, peleándote con las dunas, casi al corte, ¿sabes? Pues se calientan, pero que enseguida refrigeraban bien y no tuvieron consumo de ningún tipo de líquido, ni anticongelante, ni nada, ni aceite. Pero el cubrecárter que... Ah, por cierto, les pusimos cubrecárter a las dos motos. Antes me lo dejé en la preparación. Son dos cubrecárters que hicimos artesanalmente. Se hicieron artesanalmente, yo no hice nada, realmente. Y muy grandes, muy gordos.